Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos en vivo, como siempre les decimos, en nuestra casa, aquí en Canal 11. Mientras le damos las gracias a quienes nos auspician, a quienes posibilitan que semana a semana tengamos esto, la posibilidad del análisis crítico, de debatir. Debatimos para crecer, para releer la información un poquito más detalladamente. Obviamente que en este debate no podemos hablar de otra cosa que de la ley bases, que en este momento hay una efervescencia de debates en el Congreso, hay alineamientos, hay desmentidas, hay gente que se encolumna, gente que se pelea, el oficialismo que le cuesta mantener allí la línea de sus estrategias y consensos. Y en eso está el movimiento obrero. Está el movimiento obrero que mañana va a salir masivamente a las calles, que hoy aquí en el debate van a explicar por qué van a estar en la calle mañana, en este contexto donde nosotros propusimos para hoy hablar cómo se paran los gremios frente a la ley base, qué pasa con las leyes laborales. Avance, retroceso. Vamos a tener incluso en esta hora de televisión la posibilidad de hablar de aquellos trabajadores informales de la economía popular que les venía muy bien tener un monotributo social, pero no vamos a tener más monotributo social. Algunas de las cosas. Ya mismo presento a quienes me acompañan. Martín Paniagua, dirigente CGT Paraná, integra la rama de la juventud, me decía, de la CGT. Así es, secretario de Juventud de la CGT. Cortito, ¿por qué adherís al paro de mañana? Principalmente por los avances que viene teniendo el gobierno nacional en contra de los intereses de los trabajadores. Oscar Muntes, no hace falta que lo presentemos porque creo que ha sido el hombre más consultado durante toda la semana, de paritaria en paritaria. La Asociación Trabajadores del Estado en el ámbito nacional está movilizada por la gran cantidad de despidos, una cifra que nunca se ha llegado, ¿verdad? Es así, es inédita desde la vuelta a la democracia, ni dictadura, si bien tenemos muchos compañeros desaparecidos, es sinónimo de estar en una situación muy parecida. La cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos despedidos no se ha visto nunca en la Argentina, y el presidente Milei dice que va a seguir profundizando porque somos las castas. A las castas nosotros decimos que son ellos y no los trabajadores y trabajadoras. Yo no sé qué entiende la gente, las palabras y las cosas, ¿no? ¿Qué entiende la gente por el término casta? Pero evidentemente es un término bastante confuso en la praxis del gobierno, ¿no? Porque es como contradictorio. Sí, el tema es qué es casta, ¿Qué es casta para ellos, qué es casta para nosotros. Nosotros tenemos bien claro que es una casta, es algo que genera repulsión en la sociedad y que garantiza, ¿no?, el equilibrio para una sociedad que necesita seguir creciendo. Nosotros decimos todo lo contrario. Él llegó con un mensaje que iba por sobre la casta. Resulta que nos enteramos que las castas somos los trabajadores y trabajadoras, los que menos tenemos, y los jubilados y jubiladas. Creo que si hacíamos en diciembre una descripción al mano alzada de lo que era una casta, la asociábamos con dirigentes archiconocidos que hicieron riquezas opulentas a costa de la gente. En términos políticos, la gente somos todos, ¿no? Y Jesús Baño, tesorero del Sindicato de Camioneros, gracias por estar. Sabemos que el secretario general que iba a estar en este espacio, en estos momentos está en Concordia, me decías. Las asambleas en Concordia. En Concordia. Obviamente el Sindicato Camionero dice sí, ¿por qué? Sí, y nosotros estamos convencidos que es la herramienta que tiene el movimiento obrero para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando realmente. Porque seguramente hay algunos sectores que todavía no le ha tocado muy de golpe, sí. Entonces están como que todavía no caen de las cosas que están pasando, pero nos está llegando a todos. Nosotros somos un gremio combativo que siempre estuvimos convencidos que teníamos que pelear contra estas políticas, y hay gente que todavía se resiste. Entonces estos paros, estas movilizaciones que nosotros podemos organizar, son las que pueden llegar a visibilizar un poco el conflicto, porque escuchan a los dirigentes hablar en cada uno de los sectores, les van transmitiendo qué es lo que está pasando en todos los sectores, y entonces vemos que es la herramienta, una de las más importantes que tiene el movimiento obrero para que se vea todo.
Mañana no sale ningún camión. Mañana no sale ningún camión. Ahí está. Mañana no sale ningún camión en la República Argentina, una adhesión al paro total del Sí, sindicato. nuestro secretario general estuvo en las asambleas, los compañeros están todos convencidos, más allá de lo político, porque nosotros no mezclamos la política con lo que está pasando, porque es muy, muy complejo explicar que por qué un color político o el otro. Nosotros en los sindicatos, cuando alguien va a defender a un trabajador, no le pregunta de qué partido es, o sea que estamos todos sufriendo lo mismo. Y fue masivo el consenso que tuvieron con nuestro secretario general de no mover un camión, porque se está sintiendo cuando baja el consumo y todo lo demás, son menos camiones que salen. No se dan cuenta también de que están cayendo los empresarios, los más chicos, porque esto que... Las pymes, digamos. Tal cual. Y en el transporte lo mismo, porque un transportista que tiene 3 camiones no va a poder competir contra uno que tenga más de 15 camiones, porque con toda esta figura del colaborador o todas estas cosas que quiere inventar ahora con esta ley, van a tener la posibilidad de las ganancias, la van a llevar siempre los empresarios. El colaborador va a tener los gastos, porque va a pasar a ser un monotributista que se va a tener que hacer cargo de todos los gastos que tenga, y va a pelear una tarifa de 2 pesos, bueno, le va a tener mucho costo. Lo que estamos hablando, algunas cuestiones que aparecen escritas en el paquete que hace referencia, en el articulado que hace referencia a las leyes laborales, por eso aquí dentro de un ratito va a haber un abogado, un experto en derechos laborales, el doctor Alejandro Bessi, que está detrás de cámara, que está escuchando. Y digo, Oscar, y volvimos a hablar de salarios y de ganancias. Volvemos a hablar nuevamente de salario, ganancia, de la chica y el costo de los trabajadores y trabajadoras, de empresas del Estado para cerrar, la intención de privatizar, cierre de organismos completo, miles y miles de despidos en el país, cientos de despidos en la provincia de Entre Ríos, cientos de familias entrerrianas que se están quedando sin trabajo, que no tienen trabajo, que no tienen perspectiva, que no hay perspectiva en nuestra provincia y en nuestro país. La situación es muy, pero muy difícil, muy, pero muy grave. Hay que estar de frente de un trabajador, trabajadora que se queda sin trabajo. Es muy difícil encontrar la palabra justa para intentar buscar caminos de seguir transitando, porque no tenés alternativa. Nosotros tenemos la obligación como dirigente de llevar adelante una voz de optimismo, de seguir trabajando por la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo, pero también hay que ser consciente que estamos atravesando momentos muy difíciles en el despido, cierre de organismo, como está pasando, está sucediendo, y a su vez con la inminente sanción de la ley, nosotros estamos convencidos que no va a pasar, pero en el caso de que sea ley, sabemos que muchas empresas del Estado se van a privatizar, muchas se van a tercerizar, muchas se van a cerrar, miles y miles de despidos va a haber en la Argentina, va a haber muchos trabajadores y trabajadoras que van a quedar en disponibilidad. Hoy hablábamos con colegas de ustedes de diferentes radios nacionales que tienen un rol extremadamente importante comunicacional, que sabemos que van a quedar la mayoría disponibles. La mayoría de las empresas del Estado, de las radios, se van a privatizar. Es otra derrota del pueblo argentino en democracia. Pensábamos no verlo, pensábamos no sentirlo y lo estamos palpando en momentos, y lamentablemente estamos pendientes de un grupo de dirigentes que tienen la responsabilidad de llevar adelante el Senado, de que si vota por un lado o el otro, si buscan el consenso o no. Lamentablemente hoy muchos argentinos y argentinas estamos pendientes de la definición de ello. De la definición y de la negociación. Vamos a hablar claramente de la negociación. Ustedes saben que los gobernadores han sufrido presiones terribles, explícitamente reconocidas por el presidente, ¿no? Por nosotros por lo menos le podemos decir que hemos estado en audiencia con el señor gobernador de la provincia. Él nos ha dicho que la provincia es muy difícil, es inviable, está en parámetros del 2001. También nos dijo algo que nos preocupó por una definición política y que él la puede tomar, la tiene, que él está abogando mucho para que el 25 se firme el pacto, para que sea ley, y está militando para que sea ley. Nosotros, totalmente lo contrario, militando para que no sea ley. Y ahí están las contradicciones que tenemos. Las tensiones. No Pero también él dijo que si no tiene la ayuda del gobierno nacional no puede gobernar la provincia de Entre Ríos, y el presidente de la Nación lo sabe, que si no ayuda, en este caso a las provincias o a la provincia de Entre Ríos, en el caso particular, la provincia de Entre Ríos, es imposible de poder pagar, aunque sea sueldo. Hablábamos de aprietes y tensiones
aprietes y tensiones. Digo, recién mencionó lo que está pasando en los medios, el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público, obviamente que está haciendo en este momento, recibiendo una demanda extraordinaria, porque los medios radiales, televisivos, bueno, todo lo que es la industria audiovisual ha tenido un parate. Digo, hay un mandamiento y un mandato concreto de adherir mañana. Absolutamente, absolutamente, pero aparte de que mañana el paro va a ser contundente y también me parece que va a ser un paro histórico. Tiene estas particularidades que adhieren sectores como el de la cultura, un sector muy importante dentro de la sociedad que viene siendo muy castigado, pero muy castigado por este gobierno y que sin duda mañana van a estar parando, todos van a estar parando y obviamente también las actividades que representa el Sindicato del Espectáculo Público también van a estar adhiriendo. Recién Oscar hacía mención a las radios públicas, nosotros también tenemos participación dentro de lo que son las emisoras del Sistema de Radio Nacional y vamos a estar mañana, también van a estar parando. Las 3 emisoras que pertenecen a RTA en la provincia van a estar parando y bueno, las restantes 49 emisoras que tiene el sistema de medios en el país también van a estar adhiriendo a la medida. Y digo, Camioneros tiene un protagonismo medular en la historia nacional en estos momentos, en la coyuntura de los últimos gobiernos. Digo, por estas horas, ¿cuál es el mensaje en la mesa chica, si hay de negociaciones o desenlace con el movimiento obrero en Buenos Aires? ¿Qué es lo que se dice? ¿Se teme a la contundencia del paro o se insiste en que no hay que romper el diálogo? Yo creo que le temen un poco. Nuestro secretario general, que tuvo reuniones en Buenos Aires, también estuvo ayer, convocó a la comisión directiva y llegamos a la idea de que mañana el paro, más allá que a nivel nacional no es con movilización, se convoque a una movilización de los compañeros desde nuestro sindicato hasta la Casa de Gobierno, porque también, como decían los compañeros, el acompañamiento de nuestro gobierno local, porque tienen visiones de Buenos Aires, seguramente vienen con pensamiento de otro lado, no conocen realmente las necesidades de nuestra provincia, cómo se maneja nuestra provincia, cómo trabaja nuestro compañero camionero adentro de los campos, no tienen prácticamente idea, no tienen diálogo directamente con nosotros, o sea, nadie alguna vez fue a llamar a preguntar cuál era la necesidad que tenía el trabajador para que esto funcione. Eso es con el gobierno provincial, una falta de diálogo total. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de diálogo con el gobierno provincial. Y tenemos un montón de temas que ya lo veníamos planteando, lo venimos hablando. Nosotros somos un sindicato que estamos mucho en la calle, mucho con los compañeros. Entonces necesitamos las herramientas de la Secretaría de Trabajo para que nos habiliten inspectores, porque nosotros hemos hecho contratación en empresas que están perdidas, que por ahí la gente no lo ve, y nosotros llegamos a las puertas y hay condiciones de trabajadores que están totalmente precarizadas. Hay muchísimos trabajadores en negro que nosotros los detectamos haciendo el trabajo nosotros de campo y hablamos con las empresas hasta que nos manden el alta, pero no hay un ente de la provincia, no hay nadie que nos dé una mano como para decir o para sancionar, y que ahora quieren sacar la sanción inclusive para esta gente que tiene gente en negro. Entonces nosotros queremos tratar de llegar a un diálogo para que nos den una mano en eso, para tratar de combatir la precarización. ¿Hicieron gestiones con el gobierno que se proclama muy dialoguista, Frigerio, y de recorrer y de andar? ¿Y cerraron la puerta? ¿Pasó algo? Un momento tuvimos una invitación por la Secretaría de Trabajo para tratar de ver esos temas. Nosotros necesitamos esa herramienta porque andamos mucho. Y bueno, por una cosa no llegó, o estaba en otro tema de paritarias, no me acuerdo cómo fue, y ahí quedó la reunión seguramente para otro momento. Lo que sí nosotros queremos marcarle con esta movilización que vamos a hacer mañana es que acá estamos, que por favor que llame a los sectores. O sea, mañana se va a sentir el paro de camioneros en Entre Ríos. Y que algunos legisladores, senadores o diputados nuestros, que hemos tenido charla, pero solamente con los diputados en su momento de los peronistas, porque los demás lo empezamos a llamar y no teníamos, pero ni siquiera la contestación, la respuesta de que no iban a venir. Tampoco ellos están dispuestos. Ellos son gente que defienden intereses carísimos. O sea, no están hablando de lo que nosotros estamos padeciendo en la calle con los compañeros, de la gente común que es la que tiene que ir al supermercado y no le alcanza la plata. Están como en otro rumbo. Entonces nosotros tratamos
de visibilizar con esta marcha, de que hay voces que no son escuchadas, que es la de la gente común, la que no está llegando a fin de mes, la que está padeciendo todo este problema. Supongo que le tienen un poco de miedo a eso. Las voces de la gente no está siendo escuchada. Y yo cuando te presentaba, Oscar, decía, esta fue una semana difícil porque el porcentual, vamos a recordar, el porcentual que ofreció el gobierno de la provincia de Entre Ríos, estamos hablando de trabajadores estatales, fue considerado irrisorio por los trabajadores. ¿Qué análisis hicieron ustedes? ¿Qué se pudieron decir frente a frente ahí en la Dirección de Trabajo? Primero que muy difícil, que fuimos solos, el otro sindicato no fue. No fue UPCN, me llamó la atención, sí. Nosotros pudimos plantearlo desde el punto de vista nuestro. La propuesta estuvo, si bien también reconocemos que la propuesta era ya conocida porque la misma que le hicieron los compañeros y compañeras docentes. Por eso planteamos también que las próximas encuentros paritarios sean en simultáneo y que no tengamos el inconveniente de enterarnos antes porque tenemos contradicciones y contratiempo. Y la propuesta es muy corta, muy corta la sábana, la cobija no alcanza, 14%, 3% para el mes de abril, donde ya ha liquidado el gobierno provincial el 3%, donde nos queda el 1% retroactivo, más el 5% para el mes de mayo y el 5% para el mes de junio. Es imposible poder avanzar en estos números de recomponer el salario, la pérdida que tuvimos el último trimestre del año 2023, la pérdida de estos 4 meses del 2024, más de 20 puntos que vamos perdiendo el poder adquisitivo, seguimos perdiendo, es imposible poder avanzar en esta realidad. El gobierno toma la definición de ajustar salario a través de ingresos de recaudación y nosotros sabemos muy bien lo que significa porque vamos a seguir perdiendo nosotros los trabajadores y trabajadoras, no hay alternativa. El gobierno apuesta mucho, fuertemente a poder acordar con el gobierno nacional, que el gobierno nacional saque todas las leyes que necesitan, la gobernabilidad que necesitan para que a partir de ahí se coparticipe en lo que necesita la provincia para poder ser viable. Hoy entendemos que la situación económica es difícil, pero siempre el recorte para los trabajadores y trabajadoras que menos tenemos, no hay alternativa. Y los la jubilados, filosofía lo que jode, claro. Claro, porque sigue siendo la misma, no van a cambiar y se va a seguir profundizando. El ingreso que tenemos en los entrerrianos es más del 70% de coparticipación nacional, te lo dice con mucha claridad que dependemos de la voluntad del presidente de la Nación, del gobierno nacional y a partir de ahí la botonera cómo va ajustando a través de la presión. Y esta presión se está ejerciendo en los entrerrianos y entrerrianas estamos en situación cada vez más difícil, el gobernador de la provincia va a seguir ajustando, por eso es la definición de ayer cuando dice el presupuesto cero, a partir de cómo modificar la forma de llevar adelante el presupuesto, que sea a través de lo de ingreso y que no tenga una pauta bien clara de que todos los años el Ejecutivo Provincial presenta el presupuesto para el año siguiente. Bueno, eso hay una propuesta también para terminar con esa forma donde no va a haber más previsibilidad. La previsibilidad es una situación muy difícil porque el ajuste va a venir mucho más aún para nosotros y fundamentalmente para los que menos tenemos. Y voy a la mesa de la juventud. Yo recién te decía que suerte que haya una mesa de juventud de CGT, porque la CGT Regional Paraná, la CGT en tanto peso, movimiento obrero, no, es como que, no sé si decís, no lo tiene porque sería una declaración o una percepción de grueso calibre. Digo, en el escenario público es como que ha dejado durante años mucho que desear. Hoy, digamos, hay un replanteo de esto, digo, y porque les cuento, estoy recibiendo mensajes donde la gente cuestiona qué pasaba con los gremios que no hablaron durante tantos años. Ya me lo van a responder, porque obviamente, digamos, acá la autocrítica también hay que hacer para saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué percepción tenés respecto de esto que te estoy planteando? Bueno, yo creo que la CGT... Sí es cierto lo que vos por ahí planteás, que hoy en día como que está tomando un rol mucho más protagónico, lo viene haciendo desde diciembre, después de la asunción de Milei. Y dentro de CGT también se vienen dando distintos espacios de juventud que vienen también empujando cierto recambio, por así decirlo, ¿no? A nivel nacional hay una juventud sindical también muy consolidada, que viene trabajando muchísimo y que se ha manifestado muchísimo también en contra de estas medidas, ¿no?
Pero bueno, y más allá de lo que plantean por ahí en cuanto a la falta de medidas o de acciones de la CGT en la gestión anterior, bueno, también hay que decir que durante el gobierno de Alberto Fernández tampoco es que nosotros tuvimos que salir a luchar en contra de una reforma laboral, o también es cierto que si había un 100% de inflación, los gremios discutíamos ese 100% de inflación. En el medio de eso también pasó una pandemia y pasaron muchísimas otras cosas. No estuvieron dadas las condiciones como para llevar adelante un paro general. Lo que está pasando hoy en día, a diferencia de lo que pasó antes, es totalmente distinto, con medidas que atentan directamente contra los intereses de los trabajadores. Y la pregunta la reenfoco, porque bueno, cuando la gente dice, pregúntale a los gremios por qué se acordaron de hablar ahora y no hablaron los últimos años, donde el poder adquisitivo también se licuó, donde la inflación nunca tuvo un corolario positivo, digamos, un abordaje desde la técnica económica. ¿Cuál es la respuesta que ustedes hacen? Bueno, es medio como en la línea, como dijo Martín. Nosotros en el gobierno de Alberto estuvimos negociando muchísimo justamente con el gobierno por el tema había un cese de actividades total por el tema de la pandemia, para que no se toque ningún salario, para que se siga respetando al trabajador. En el momento que tuvimos que estar en nuestras casas, siguieron cobrando tal cual como venía. Y eso también fue muy protagónico. La CGT fue la que arregló con el gobierno de que no lo resienta tanto el trabajador. Aparte veníamos de un gobierno anterior que sí tuvimos algunas luchas, pero que había dejado 45.000 millones de dólares de deuda. Sabíamos que iba a pasar un poquito más difícil, iba a ser la cuestión, pero entre la pandemia y otras cuestiones más económicas que hubo, al trabajador prácticamente, como dijo Martín, no le tocaron casi ningún derecho, no tuvimos que discutir nada de eso. Pero sabíamos, cuando empezó la época de campaña, que esto podía llegar a pasar porque algunos ya lo vivimos. Y cuando se reprocha, cuando se dice que la CGT no estuvo en la calle, nosotros estuvimos militando desde el primer momento para que la gente se dé cuenta de que esto iba a pasar. Nosotros estuvimos siempre en la calle, haciendo asamblea en nuestros sectores, somos todos de diferentes sectores, y cada uno de nosotros estuvimos tratando de evitar este problema. Entonces, cuando el problema ya lo tienen a la mano, no por reprochar ni por no, pero seguramente mucha gente que lo votó a Milei y le falló, es la que pide que la CGT vaya y dé la cara, que la va a dar por los trabajadores siempre. No hace falta que se lo diga. Cuando le toquen un derecho a un trabajador, todos los gremios de CGT seguramente van a estar en la calle. ¿Qué respondes, Oscar? Está bien, vale la opinión, nosotros somos profundamente democráticos, bienvenido sea. No hemos tenido desde el gobierno anterior, siempre hemos estado en la lucha reclamando, planteando lo que siempre hemos definido como trabajadores y trabajadoras. Teníamos paritarias libres, no teníamos inconveniente, no perdimos tanto con respecto a la inflación, excepto el último trimestre, donde tuvo los inconvenientes más profundos económicamente. Es un gremio, nuestro sindicato, es un sindicato que tiene mucha claridad, una otra central, que ha seguido luchando, ha seguido trabajando, ha sido coherente. Ahora, ¿cómo vamos a plantear el mismo escenario que el gobierno anterior con este gobierno, donde la persecución del trabajador o trabajadora despiadada, cómo nos corre y cómo nos echan, nunca se han visto? ¿Qué no vamos a salir a luchar? ¿Qué no vamos a dejar que sigan echando y cerrando a las empresas del Estado como lo están haciendo? En la gestión anterior no, porque teníamos discusiones y eso no estaba en peligro, el Estado no estaba en peligro de esta forma, al contrario, teníamos mucha libertad de democracia sindical que no nos alcanzaba y seguramente que no nos alcanzaba. Ahora, esto, lo que está pasando con el Estado fundamentalmente, que estamos en peligro todos de perder nuestra fuente de trabajo, no nos pasó. Entonces no podemos plantear exactamente lo mismo y decimos a los que todavía no se dieron cuenta de que hay que salir a luchar todos juntos, que si no te pasó, te puede llegar a pasar y cuando te pase va a estar solo, pero vamos a estar ahí seguramente los movimientos obreros, bancando y acompañando el progreso de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, porque estamos convencidos que lo vamos a pasar, hemos pasado todas las crisis, desde los trabajadores y trabajadoras en la calle, vamos a salir adelante,
pero tener claro que no tenemos que volver a la época y a la etapa del 2001, pero fundamentalmente a los que no están luchando con nosotros, que ellos se creen que están agazapados porque dicen nosotros somos la alternativa de gobierno. Sí. Nosotros decimos que hay que luchar todos juntos porque el que está en peligro es la patria. Y desde la juventud dejarnos un mensaje, ¿no? ¿Por qué ir mañana a apoyar este paro? Porque tiene que ver también con no solo el presente, sino el futuro para las nuevas generaciones. De cualquier manera, creo que hay una conciencia bastante importante dentro de los sectores de la juventud, y una muestra de eso fue la marcha del 23 con los movimientos universitarios, que hoy están apoyando también la marcha, no solo a través de los rectores, sino los estudiantes mismos. Y por eso hay que ir a marchar, porque lo que está en juego realmente es el futuro de la patria, es el futuro de las nuevas generaciones, y este tiene que ser un claro mensaje no solo al gobierno nacional de Javier Milei, sino también a todo el sector político, que entienda que, y principalmente los senadores que tienen ahora la obligación o la oportunidad de votar esta ley base, que tienen que rechazar esa ley, que no puede ser aprobada, porque si van a estar aprobando esa ley, van a estar en contra de los intereses de los trabajadores, del pueblo y de las nuevas generaciones. Yo tengo media hora más de programa. ¿Nos acompañás media hora más? Gracias, Oscar. Gracias por estar. Por supuesto que nosotros mañana estaremos siguiendo las instancias de lo que se vive en una jornada diferente, como va a ser este jueves de paro nacional. Gracias por haber estado ustedes. Acompáñenos, tenemos media hora más. Vamos a abrir algunos articulados de la ley base que salieron aprobados de la Cámara de Diputados. En un segundito nada más. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250. Y nosotros seguimos aquí en el debate. 7 minutos han pasado desde las 17 horas de la República Argentina. Una recomendación, ustedes saben que la estación, el invierno, tiene enfermedades respiratorias. Asesórate con tu farmacéutico amigo en la farmacia de tu barrio. Están llegando las vacunas para todos los que son jubilados PAMIs. Hay que vacunarse contra la gripe. Es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Y a no olvidar, si vas a consumir medicamentos,
deben estar prescritos por un médico y se expenden solo en farmacias, ¿eh? Es la recomendación saludable del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Y decía, íbamos a dedicar un capítulo a explicar algunos puntos de la ley base y también a seguir hablando con los muchos, como decimos nosotros. Evelina Kloster es una referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Ella representa el movimiento de trabajadores excluidos. Hola. Buenas tardes, ¿cómo va? Pero bien, muy bien. Representan al sector de trabajadores de la economía informal. Por ejemplo, ambulantes, cartoneros, cuidacoches, personas que han tenido algún problema con la justicia, han sido privados de su libertad y cuando salen pretenden insertarse en la sociedad, tal como dice la Constitución, ¿no? ¿Está difícil la calle? Sí, muy difícil. ¿Había muchos que estaban con el monotributo social? Sí, la mayoría de nuestras compañeras y nuestros compañeros había podido acceder a ese derecho y con la aprobación de la ley más de 1 millón de personas no podrían tener acceso a una obra social, ¿no? Algo tan importante como son las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que son las últimas de los últimos de la fila, ¿no? Los últimos de la fila. Ya vamos a explicar lo que significa eso. Alejandro Besí, que es abogado laboralista, entre otros clientes, tiene a la Unión Tranviarios Automotor. ¿Cómo estamos, Alejandro? Muy bien, muy bien. Decíamos que íbamos a abrir algunos términos que aparecieron en el articulado de la ley base, que se fue votando con bastante forma particular, ¿verdad? Se fue votando por capítulos, algunos artículo por artículo. ¿Por qué esto? Porque en realidad la forma de votación la determina, es un primer consenso que se logra dentro de una Cámara para determinar la forma de votación. En este caso particular se acordó que la votación iba a ser por capítulo. Entonces se votaba el capítulo laboral, el capítulo previsional, el capítulo impositivo. En realidad está como dividida en capítulos la ley, que hoy es de 200 y pico de artículos. La inicial, recuerdan ustedes, que fue rechazada hace aproximadamente 2 meses. 251 creo que son los artículos tal como quedó. Sí, y la inicial tenía casi 600. No, claro, así que más o menos están un poco compactados, digamos, de alguna manera. Exacto. Sí. Y decíamos, recién el palenista de camioneros nos decía, apareció Jesús. Nos decía, apareció el título de colaborador en las leyes laborales. ¿Qué es un colaborador? Y evidentemente todavía no sabemos muy bien qué es, porque... No es un trabajador. No. Es y no es un trabajador. Bueno, no sabemos, porque la realidad es que la redacción de la ley base es una redacción bastante precaria. Yo, la verdad que me llama muchísimo la atención, porque estamos hablando de una ley de la nación, una ley de una cierta importancia, que toca no solamente el aspecto laboral, sino otros aspectos, y que tengo un problema de redacción. Y el ejemplo más claro es lo que sucedió ayer con la denuncia que hace el bloque opositor en el ingreso de la ley al Senado, cuando denunciaron que el texto que le estaban dando para aprobar o para tratar no coincidía con el que se había aprobado en diputados. O sea, realmente creo que el vocero presidencial, Adorni creo que es el apellido, en realidad quiso dar explicaciones que no existen, porque habló de un error de tipeo a este nivel, un error de tipeo en el Senado de la Nación. Un error de tipeo que además tampoco es tan error de tipeo, porque no resulta, hay palabras cambiadas como autorizaciones y permisos, que son absolutamente dos cosas distintas en cuanto a las exportaciones. Hablando de los sectores productivos, habla de las etapas productivas. O sea, en realidad es otra ley, ¿sí? Lo cual dice que se iba a ir corrigiendo, que esto, lo otro, pero un error de tipeo. Entonces, esto habla de la improvisación, del apuro, del poco tratamiento, del poco trabajo legislativo en el análisis profundo de una ley tan importante. Se eliminan las multas por despido de empleados no registrados o en negro. ¿Analizaste esto? ¿Lo viste?
Sí, bueno, a mí traduciendo lo a que mí me tocan las de la ley, digamos, ¿no? Yo necesariamente tengo que analizar cada una de estas medidas y no ver Estamos hablando de los trabajadores del transporte automotor. Claro, del transporte automotor, ¿no? No obstante esto, yo también tengo otras instituciones donde también tienen trabajadores que, si bien están en otros convenios colectivos, los va a afectar de la misma manera esta nueva ley. Es decir, ¿cómo era ahora? Si había un despido, había una multa para la empresa. Sí. Ajá. Sí. Equivalente a... Multas por incumplimiento y, bueno, depende del grado de la sanción, ¿no? Según la violación al derecho que tenía una graduación esta multa o esta sanción, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo básico en esto, la misma ley de contrato de trabajo establece que si el despido recae sobre, por ejemplo, un delegado, la indemnización debe ser doble, ¿sí? Porque hay una ley, hay un artículo de la ley 23.551, que es la ley de contrato de trabajo, que establece, el artículo 50, establece la inmunidad de los delegados en una empresa. Bueno, en este caso, esto aparentemente con esta nueva redacción se eliminaría. ¿Qué va a pasar con los trabajadores en negro? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? En realidad... Tiene un altísimo porcentaje. Argentina, ¿sí? Toda. Estamos hablando de que está superando casi el 40%. Lo que pasa es que la redacción de esta nueva ley incentiva justamente el trabajo en negro. Hablemos de que entre los puntos más salientes de esto, no vamos a entrar en un análisis tan extenso porque es muy largo, sí. Pero entre los puntos más salientes está que la extensión del periodo de prueba desde 3 meses a 1 año, sí. Lo cual implica un trabajador sin estabilidad durante 1 año. 1 año. ¿Hoy entonces, cuánto comprende el periodo de prueba? 3 meses. 3 meses. Sí. El trabajador que aparece la figura del trabajador independiente en lugar de empleado. Si el patrón tiene menos de 5 empleados, que pasarían a ser trabajador independiente. Según lo que nosotros vimos de las informaciones oficiales de gobierno, esto sería un gesto hacia quienes quieren generar empleo y quieren terminar con la industria del juicio. ¿Esto va en ese sentido? Yo lo que creo es que en realidad el derecho laboral específicamente no es una industria del juicio. Simplemente el derecho laboral es la defensa específica de los derechos consagrados, que son derechos que en la gran mayoría están consagrados en la Constitución Nacional. Por lo tanto, yo no entiendo esto. Tampoco creo que con esta flexibilización de las leyes laborales esto vaya a generar mayor cantidad de empleo. Yo creo que va a generar todo lo contrario. La falta de inversión en este país, de capitales extranjeros o de gente que realmente quiere producir, no está justamente por el hecho de que las leyes laborales no lo benefician. En realidad está porque no tienen seguridad jurídica, porque no tienen claramente una política impositiva. Esas son las trabas para que vengan los inversores y inversores de calidad a este país. Cuando hablo de inversores de calidad, estoy hablando de algo que deberían haberse preguntado todos los diputados, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones queremos atraer? Aquellas inversiones que son fantasmas, que vienen un tiempo, aprovechan todos estos beneficios y después se retiran, ¿no? O aquellas que vienen, se instalan, toman mano de obra nacional, lo cual crean empleo. Realmente que es algo que no lo responde. Creo que Lustó, ayer en lo que fue el plenario de comisión en Senado, hizo una referencia justamente a esto, porque en realidad como que están muy poco explicadas, muy poco se sabe sobre cuál va a ser la consecuencia de muchas de las medidas que están tomando. Y no te olvides también que, no sé si esto será una estrategia política, yo la verdad que no analizo política, solamente analizo derecho. No sé si es una estrategia política esto de que se trate en forma conjunta todo lo que es el paquete fiscal con esta ley base. En realidad una cosa va de la mano de la otra, entonces si le vamos a dar tantos beneficios fiscales a los inversores extranjeros, esto va a generar una competencia desleal con la industria nacional, que de hecho ya la UIR ya se está expresando en ese sentido. Por estas horas, sí.
íbamos nombrando muchos capítulos y vos hoy te adelantaste, digamos, y decía esto del colaborador y ustedes se ve que lo han charlado, lo han analizado. ¿Qué te pasa con estos puntos que pusimos? Mirá, mi caso específico, yo en el 2001, más o menos alrededor de 2001, trabajaba en la figura del transporte de carga, es el fletero que le decimos. Ese para ellos era un colaborador, ¿no es cierto? Ese es un colaborador. Claro, pero era una persona que tenía una tarifa determinada y podía trabajar 19, 20 horas que me iban a pagar lo mismo. Si yo no quería colaborar con la empresa, me echaban y ponían a otro. En la figura de nuestro convenio también tenemos en algunas actividades la figura del colaborador. El colaborador, en el caso de que la tarea lo requiera, se queda después de horario a llevar diferentes cargas, pero se le paga la hora extra, se le reconoce eso. Ellos, al hacer esto que decía, de tratar de llevar a los trabajadores al negro, que yo tuve muchísimo tiempo en negro, yo creo que esas luchas fueron las que me llevaron al sindicato, ya te digo, era pelear para que te vuelvan a decir, total, la trae otro. Pero cuando vos reclamabas lo que era justo, cuando vos veías que el trabajador que estaba en blanco cobraba el doble porque estaba con un gremio que lo apoyaba, que le peleaba las paritarias, más allá de que fue muy, muy difícil, ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que yo estaba haciendo el mismo trabajo o el doble del trabajo de que un trabajador y, sin embargo, me pagaban la mitad, no me reconocían, me amenazaban que me iban a echar continuamente. Esa es la figura que ellos quieren volver a tener ahora. Al decir un trabajador en relación de dependencia, en mi caso yo soy chofer de OCA, que agarran y me digan, ¿por qué no renunciás o te vas, te compras una camioneta y volvés a trabajar con nosotros? Para precarizar, porque esos gastos y esos insumos los voy a tener que pagar yo. Con la tarifa que te imponen las empresas, no te alcanza ni siquiera para vivir, se te rompe la camioneta, no la podés arreglar, no alcanzás a fin de mes. Esto nosotros lo vivimos. Entonces tratamos de entenderlo y tratamos de llevarlo al llano de una forma un poquito más técnica, porque realmente el doctor nos puede especificar bien qué es lo que quiere decir una vez que esté... Convengamos que en un programa de una hora no vamos a alcanzar a leer toda la ley. Estamos hablando de los ítems que mayor preocupación han generado en el mundo laboral, y ahora me voy a la economía informal. Seguramente no tienen tanta prensa como los grandes gremios, pero es un montón de gente, un universo de ¿cuántas personas aquí en Paraná o en Entre Ríos? No sé qué información tenés vos. En Entre Ríos, por lo que sabemos de nuestro sindicato, que es la UTEP, y porque el año pasado pudimos realizar la formalización nacional de nuestro sindicato, más de 6.000 personas en Entre Ríos trabajan en la economía popular. Que son estos trabajos que vos decías, ¿no? La venta ambulante, el cartoneo, el trabajo en la construcción, el sostener una olla o un merendero en un barrio popular. Y en la Argentina estamos hablando de por lo menos 8 millones de personas, 9 millones de personas que trabajan en algún sector de la economía popular. En esta economía popular, ¿hace cuánto que estás inmersa? Y 5 años por lo menos. 5 años. Que estoy colaborando, aportando, digamos. ¿Tienes familia? Tengo familia. ¿Sos mamá? No. ¿No sos mamá? No. Ajá. ¿Tenés familia y en esa familia chica cuántos ingresos entran? Y eso depende, ¿no? Por lo menos yo, que trabajo en la cooperativa y que estamos con los compañeros cartoneros, como también con otros trabajadores de la economía popular, la mayoría sostiene sus ingresos en base a lo que era el potenciar trabajo, el ex potenciar trabajo, que ahora no lo tiene. Ahora se desguazó, ¿no? Ajá. Y que más de 200.000 trabajadores y trabajadoras redujeron su ingreso a la mitad por estas modificaciones que hizo el gobierno nacional. Y hoy el ingreso fijo es ese, de 78.000 pesos, que es el volver al trabajo hoy, o el acompañamiento social, que es lo que era el potenciar trabajo, y la mayoría complementa eso con otro trabajo, ¿no? Venta ambulante o venta de material reciclable. Vamos a ir diciéndolo más lentamente, así la gente va comprendiendo lo que significa ser trabajador de la economía informal. 68.000 pesos sería el ingreso de lo que equivalía antes al potenciar trabajo. Exacto. Ese es un ingreso. Exacto, 78.000 pesos. 78.000 pesos, ajá. ¿Y después qué se suma? Y después hay un complemento por un trabajo que ya se hace, como es la venta ambulante, lo que se junta con el material reciclable, pero esta economía popular no tiene un salario fijo, un ingreso fijo todos los meses. Es más, hay mucha gente que ahora está yendo a nuestros espacios o a buscar comida en nuestros comedores y merenderos,
o a buscar un trabajo como cartonero o cartonera, pero que es la primera vez en su vida que está haciendo eso, ¿no? ¿Están censados? Tenemos un censo, pero ahora creemos que aumentó, digamos, que aumentó la cantidad de trabajadores de la economía popular porque como no hay trabajo formal, como ya lo decía el doctor, y como cada vez hay menos empleo, bueno, la opción y la salida es salir a cartonear, salir a cirugiar, salir a vender medias, salir a vender algo que te permita llegar a fin de mes. Y de la misma manera estamos viendo cómo aumentan la cantidad de porciones que nosotros damos en los comedores y merenderos, que también es por falta de no solo de trabajo y de una ley como esta, o de la posible aprobación de una ley como esta que va en contra de todos los derechos de los trabajadores formales y de la economía popular, sino también por falta de definición política de atender a las últimas y a los últimos, ¿no? Que son quienes están más golpeados porque están ¿no? en un basural a cielo abierto o sosteniendo la olla para todo el barrio, que hoy se ha duplicado. Del universo de gente que conoces y que están dentro del movimiento, ¿todos tenían monotributo social o una parte importante de los trabajadores tenía monotributo social? Sí, una parte importante, digamos, de los trabajadores, porque aparte esa herramienta permitió que muchas y muchos puedan acceder a una obra social o a una atención de la salud, ¿no? Que es a través del monotributo social, y también era un beneficio para las cooperativas, ¿no? Para las cooperativas que nos organizamos, que las trabajadoras y los adherentes a las cooperativas tengan monotributo social, también era un beneficio. Y ahora hay un montón de trabajadores que van a estar golpeados porque no van a tener esa posibilidad de una cobertura mínima de salud como de otras cuestiones. ¿Cómo se comunicó esto, que ya no tenían más el monotributo social? Y se comunicó, no, primero que no se comunicó nunca. Salió lo de la ley base y ahí nos enteramos como todo el mundo, ¿no? Que quedarán así. Sí, como comunica el gobierno nacional también, que el gobierno nacional no tiene diálogo con las organizaciones sociales o con los movimientos populares, sino que directamente sale el vocero presidencial o la ministra Petovelo a decir no hay comida, digamos. Que nosotras y nosotros venimos desde diciembre intentando dialogar, tratando de dialogar, como también lo hicimos con los legisladores ahora, en todo este proceso, en su primera instancia con la ley ómnibus y ahora también, exigiéndole a los legisladores que no voten una ley que va en contra del pueblo, ¿no? Que va en contra de los derechos del pueblo. Y yo por ahí hay algunos mensajes que me parece que la gente hace mucha catarsis, porque no estamos bien. Y a mí me parece que siempre, y el espíritu de este programa es nivelar para arriba, digo, siempre, obviamente que hay que, si el movimiento, si la clase política, dirigencial, gremial, no hace una autocrítica certera, al hueso, de decir, encerrarse si nos equivocamos en esto, claramente, porque si no es como seguir subestimándonos, creando cuentitos y no llegando a sanar. Porque hoy la sociedad vos necesitas el monotributo social como derecho. Eso es lo que necesita. ¿Hubo mal manejo político, los dañó al hueso al movimiento de los trabajadores independientes? La politización de ese recurso que dignifica, porque en función de lo que hacen. Y en realidad malos manejos hay en todos lados, ¿no? Digo, porque también si nosotros queremos hablar de los malos manejos de los recursos, no es solo en la economía popular, y en realidad generalmente se tiende a contarle las costillas a quienes organizamos, a quienes militamos con los pobres o a los pobres, mucho más que a quienes están ocupando otros lugares y otros roles. Seguramente la dirigencia sindical en su conjunto, y nosotras y nosotros tendremos que hacer una autocrítica, como todo el resto de la dirigencia política, pero no somos los responsables ni las responsables de que esta situación esté como esté. ¿No? Eso lo tenemos claro, y también es una de las cosas que transmitíamos ayer en la Jornada Nacional de Lucha, exigiéndole también no solo al gobierno nacional, también al gobierno provincial, ¿no? De Rogelio Frigerio, que se haga cargo de la situación de la falta de comida, como también de que los legisladores de la provincia tienen que ir a votar, y que tienen que votar una ley para el pueblo entrerriano, no a favor de los beneficios de 2 o 3 vivos, que son los que siempre se llevan las ganancias y lo que sea. Nosotros entendemos que
que puede haber malos manejos, pero que no es lo central, ¿no? No tienen que pagar los platos rotos de controlar a otros. De una Argentina que excluye y no que incorpora. Digo, monotributo. Las modificaciones del monotributo van a ser gruesas, bueno, desaparición del monotributo social, que digo, era una buena conquista para empezar a poner en caja y regularizar y visibilizar a los que el mismo sistema político nunca miró de frente, digamos. No, además, más allá de la conquista o no, desde un planteo político, porque muchísima gente también hace política con esto de como conquista. En realidad yo lo que creo que era una herramienta elemental para este tipo de actividades como las que describía ella. Era elemental, más allá de que la haya impulsado un gobierno, otro gobierno, una fracción política u otra fracción política. En realidad en los argentinos debemos olvidarnos de quién hace las cosas, sino que se hagan bien o que se hagan mal. En realidad de eso no debemos olvidarnos. Porque la realidad es que yo escuchaba ayer el vocero presidencial cuando hablaba sobre este capítulo de la ley base en cuanto a lo que tiene que ver a los derechos de los trabajadores, y hablaba de, la frase de él fue fantástica, ¿no? En realidad decía que era beneficiosa para los trabajadores de punta a punta. A mí me encantaría que me explique dónde está la punta, porque yo no se la encontré en nada. No encuentro una sola medida que abarque el capítulo laboral que sea beneficioso para los trabajadores. No la encuentro ninguna. Tienen un periodo de prueba más extenso, ni hablar de este sistema que quiere equiparar a la indemnización con un sistema que se aplica en la construcción, ¿sí? Que tampoco nada dice de qué va a pasar con los trabajadores actuales, porque es muy claro en esto que es algo que yo no puedo creer que en el Senado o en diputados de la Nación nadie hable de esto. O sea, dicen, en realidad, básicamente, para que sea una explicación más simple, cada trabajador despedido va a pagar su propia indemnización. Es decir, se le va a hacer un descuento, como se hace... Como una caja de ahorro, digamos. Exactamente, como se hace en el ámbito de la construcción, ¿sí? Que se llama libreta de la construcción, creo que algo por el estilo. Entonces, se va descontando de sus haberes y usted va metiendo a un fondo, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿qué va a pasar con los trabajadores que llevan, por ejemplo, hasta el día de hoy, 20 años, ¿sí? Trabajando? Si el año que viene lo despiden, ¿qué va a cobrar de indemnización? ¿El año de fondo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar el principio de irretroactividad de la ley? Nadie habla. Nadie sabe cómo se va a aplicar. O sea que, en definitiva, como le digo, la ley es muy... la verdad es que creo que la palabra base está muy bien porque es muy básica. Es muy básica. No explica absolutamente nada de los alcances. Y además de todo eso, ni siquiera se hace un análisis pormenorizado de cada uno de los artículos, porque se aprueba por capítulo. Entonces, la verdad es que no encuentro cuál es el beneficio de esto. La verdad que no encuentro nada. Yo creo que son solamente pretensiones de incentivo a que la gente o los capitales extranjeros vengan a invertir aquí, ¿sí? Yo estoy absolutamente convencido de que la inversión de los capitales extranjeros, de los empresarios, no viene por ahí, no viene por precarizar el trabajo ni por flexibilizar las leyes laborales. Me parece que vamos a atentar a que se invierta si le brindamos un país serio, un país económicamente saneado, un país donde haya seguridad jurídica, que no este año tengas una regla y el año que viene tengas otra. Creo que esos son los incentivos que debería dar, más allá del paquete fiscal, que la verdad es que creo que ni un economista avesado puede de alguna manera analizarlo. Yo ayer me pasé casi toda la noche escuchando un montón de economistas tratando de analizar esto y ninguno coincide con ninguno, o sea que no sabemos cuál es el alcance. Hay muchas indefiniciones y creo que el debate que se va a dar en el Senado ya están como admitiendo que no va a ser tan rápido la aprobación en el Senado, como que va a tener una vuelta de análisis más. Esperemos. Creo que el pronunciamiento de mañana, tanto de los trabajadores informales como de los diferentes gremios, va a ser contundente. Habla Carlos y dice, frente a la reforma laboral, dice, en un juicio laboral el empleado se te queda con el negocio. Eso es así hoy, y sin piedad. Y te meten en una carta de documentos
y mienten y dan testimonio y el juez lo cree. Es por eso que nadie quiere tener un empleado en blanco. ¿Vos qué decís? No, no creo que sea tan así. Yo soy abogado laboralista de hace casi 25 años y imagínate que debo haber tenido no menos de 1000 juicios laborales en lo que va de mi profesión. Más allá de que yo trabajo para gremios donde los juicios laborales son carta corriente, no creo que sea así. Yo lo que sí creo es que muchas veces el costo de un juicio laboral tiene que ver con la manera en la cual se las contrató, porque también es real que el empresario, el comerciante, contrata a alguien, lo tiene en negro todo un tiempo, después lo blanquea a mediodía y trabaja jornada completa. Entonces, en realidad las irregularidades son esas. Eso es lo que acrecienta lo que es el monto de la indemnización. Porque al momento de tener que calcular esa indemnización, tenemos que aplicarle no solamente lo que le debe por el 245, que es la indemnización básica, sino que además todas las multas porque no lo inscribió en tiempo, porque está mal inscripto, porque no está dentro del convenio colectivo que corresponde, porque lo tiene inscripto media jornada y trabaja jornada completa. Eso es lo que de alguna manera abulta el monto de la indemnización. ¿Por qué van a estar mañana en la calle? Porque entendemos que es fundamental, en conjunto con la CGT, defender los derechos de los que menos tienen, y porque queremos una Argentina con tierra, techo y trabajo y con justicia social. Exactamente. Y reiterar y recordar, camioneros mañana no sale ningún camión, no sale ningún. Y la movilización nacional va a ser importante. Sí, a nivel nacional creo que sí movilización, pero acá en la provincia de Entre Ríos, ya te digo, hicimos una reunión con la comisión directiva, se llegó a la idea de que había que visibilizarlo. Bueno, creo que todos los sectores tuvieron contacto con Espíritu, en contacto con varios sectores, estaban todos de acuerdo con que había que visibilizarlo. Nosotros con Eve también nos hemos cruzado en un montón de cosas, ya se viene hablando muchísimo, hay algunas cuestiones por ahí a veces de que tenemos que darnos cuenta de que esto un frente fuerte como para derrotar este gobierno en las elecciones es que escuchar a todos los sectores. No pueden venir a poner más gente a dedo, no pueden, entonces nosotros ya estamos charlando en la necesidad que tiene cada uno y obviamente nuestro sector, el movimiento obrero de CGT, bueno, con Eve también hemos estado tratando de ver en qué nos podemos colaborar cada uno y sobre todo en esta marcha de mañana que va a ser muy importante, es para que la gente vea realmente lo que estamos pasando todos. Y de esta manera pasaron los gremios, algunos gremios frente a la reforma laboral, también están los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Está difícil con un sueño básico, imagino lo que debe ser estar difícil con un plan, con ¿cómo se llama el aporte que reciben ahora? Volver al trabajo o acompañamiento social. Volver al trabajo o acompañamiento social. Sí, mucho más difícil. Mucho más difícil. Gracias por haber estado. De cualquier manera, te quería confirmar que antes de venir para acá terminé de redactar el comunicado de la UTA por el cual ratifica la adhesión al paro de mañana. Mañana en todo Entre Ríos. Todo el país. Todo el país. Absolutamente todo el país. Sabía. Nosotros como seccional Entre Ríos, lógicamente ratificamos la adhesión al paro que ya el secretario general a nivel nacional, Roberto Fernández, había anunciado. Sabíamos que mañana no iba a haber transporte. La verdad que yo creo que para la CGT la ratificación por parte de la UTA es la garantía de éxito de este paro, ¿no? Más allá de que siempre digo que es la adhesión más esperada, porque si vos tenés a la UTA que se adhiere al paro, tenés garantizado un buen paro. Y si no, que lo digan los maestros en el último paro que hubo en la provincia, que históricamente coincidió con el paro de las líneas urbanas y el porcentaje fue casi del 99% de no concurrencia. La otra vez hablábamos, porque vos acababas de llegar de Concordia y de Gualeguaychú, la situación de los trabajadores está en un punto conflictivo muy álgido. Muy álgido. De hecho, venimos de solucionar un problema en Gualeguaychú y no llegamos a Paraná, que volvió a explotar otro problema en Gualeguaychú, en la otra empresa de transporte urbano. Tenemos muchísimos problemas en las urbanas de Concordia y estamos teniendo muchísimos problemas que no es lo habitual en lo que es corta y larga distancia. O sea, interurbano también.
Y va a ser tremendo, porque el transporte está en una crisis y bueno, evidentemente la estocada final fue este tema de los subsidios. Más allá que yo digo que el problema del transporte no se circunscribe exclusivamente a los subsidios, ¿no? Exacto. O sea que falta mucho para decir se solucionó el conflicto del transporte. No, yo creo que hasta el momento lo único que hemos podido es bien llevar, digamos, de alguna manera el conflicto que tenemos. Pero lo vamos llevando día a día. Ayer, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las urbanas de la ciudad de Paraná, las dos empresas que tenemos acá hicieron efectivo y pagaron de acuerdo a la última paritaria, como se habían comprometido. Ahora hay otro pago que tienen que hacer de lo adeudado dentro de 10 días. Y bueno, mientras se vaya cumpliendo, podemos de alguna manera ir encaminando el tema. Pero Pago día a día, la negociación día a día de la Unión Tranviarios Automotor. Gracias por la primicia. Bueno, mañana no va a haber colectivo, no solamente en el ámbito nacional. No, y además quiero aclararte que nosotros en la UTA, que es un gremio extremadamente orgánico, el paro no solamente abarca a los choferes, abarca a los mecánicos, los administrativos, personal técnico, absolutamente todo. Nosotros somos muy orgánicos. Muy bien, como lo expresaron también camioneros. Mañana no sale ningún camión. Gracias por haber estado, gracias por su presencia a ustedes, gracias por estar ahí en nuestra casa cada miércoles, gracias por los conceptos que me dispensan cada vez que los cruzo, que los encuentro, gracias por los mensajes, gracias por estar ahí en Canal 11 en vivo, cada miércoles para encontrarnos en un ida y vuelta con los mensajes. ¿Tenemos las noticias? Me dicen que bien. Está Florencia. A ver, Florencia, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, para vos y todo lo